Libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1, nos dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Y es que a veces tenemos que dejar que Dios encienda lo que la rutina apagó en nosotros. Hay temporadas en las que la vida se nos vuelve como que tan automática, tan llena de responsabilidades, que sin darnos cuenta vamos apagando pequeñas luces por dentro en nosotros. Y esto no pasa de manera intencional, no es que nosotros dejemos de amar a Dios o de confiar en Él, es más bien como un desgaste silencioso, una especie de sombra que se cuela entre las cosas del día a día, en lo cotidiano, vamos. Seguimos haciendo lo que nos toca, seguimos respondiendo, seguimos cumpliendo, pero algo dentro se siente un poquito más oscuro, más opaco. Y aunque nadie lo note, nosotros sí sentimos esa falta de brillo que antes nos nacía de forma natural. Y a veces podemos ser capaces de detenernos y nos preguntamos cuándo nos pasó esto. ¿En qué momentos dejamos de sentir la misma ilusión por las cosas que son de Dios? ¿O cuándo fue que la oración se volvió más rápida? ¿O cuándo incluso empezamos a reaccionar con dureza en vez de paciencia? Nos preguntamos en qué punto perdimos esa chispa que antes nos hacía ver a Dios en todo. Y no siempre tenemos una respuesta, ¿saben? Solamente sabemos que algo se enfrió un poquito, que nos acostumbramos quizás, que la rutina hizo lo suyo. Y yo creo que esa sensación, aunque es muy incómoda, es una de las formas más tiernas que Dios tiene para llamarnos de vuelta. Porque Él no nos empuja, no nos grita, no nos acusa. Solamente nos deja sentir ese apagazón interno, ese fuegazo interno como una invitación, donde Él nos dice: ¿quieres que vuelva a encenderte? Y es raro lo que se despierta dentro de uno, ¿saben? Porque no es culpa, tampoco es como necesidad. Es más bien, sí, una necesidad de volver a sentir, de volver a creer como antes, de volver a vivir la fe desde un lugar un poquito más fresco, más vivo, más sincero, más honesto. Y cuando el profeta Isaías dice: levántate, resplandece, Él no lo dice, al menos yo no lo siento así, no lo siento como un mandato, lo siento como un abrazo, como si Dios estuviera tocando nuestro hombro y nos dijera: no te quedes ahí, yo sé encender lo que la vida te ha apagado. Porque Dios no nos pide que resplandezcamos desde nuestra fuerza, sino desde su luz. Él no nos pide que inventemos brillo, Él nos pide que nos levantemos para recibirlo. Y a veces lo que se nos apaga por dentro no necesariamente es un problema grande, no fue a causa de un problema grande, sino es la acumulación de pequeñas cosas, ya sea falta de descanso, exceso de expectativa, gente que nos decepcionó, palabras que nos hirieron, responsabilidades que se fueron sumando sin dejarnos respirar. Y cuando el alma se llena de demasiadas cosas, pierde espacio para la luz, ciertamente. Pero entonces cuánto consuelo hay en saber que Dios no nos deja así. Él sabe cómo encender incluso lo que nosotras creemos o lo que nosotros creemos que ya no tiene arreglo. Él sabe cómo despertar de nuevo esa sensibilidad en nosotros, cómo despertar de nuevo la ternura, la paciencia y la alegría que a veces creíamos que estaba agotada. Él sabe cómo recordarnos quiénes éramos antes de que el cansancio nos endureciera. Él sabe cómo soplar sobre lo que quedó quizás en brasas. Y lo más hermoso de todo esto es que nosotros no necesitamos hacer nada extraordinario. A veces basta con decirle: Señor, me apagué un poquito, enciéndeme tú. Y de pronto la luz empieza a volver en pequeños detalles, ya sea en una conversación que tenemos con alguien que nos mueve el alma, en una palabra que nos toca justo donde necesitamos, en un gesto inesperado, en un silencio que a veces nos abraza. El silencio no siempre es malo, al contrario. Son los momentos donde Dios se manifiesta y donde sentimos ese abrazo, en una nostalgia que nos impulsa a volver a Él. Dios no deja que vivamos toda la vida en modo automático, para nada. Por eso llega este versículo del profeta Isaías, un llamado suave, es como una caricia al alma donde dice: levántate y resplandece. Y no es para que el mundo nos admire, no es ese tipo de resplandor, sino para que podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve, para que recordemos que no fuimos creados para vivir apagados, sino para reflejar una luz que no viene de nosotros,
pero que sí puede pasar a través de nosotros. Señor, Padre Santo, Padre bueno, hoy queremos reconocer sin miedo que hay cosas dentro de nosotros que la rutina apagó, momentos en los que dejamos de sentir, espacios donde nos volvimos más duros, rincones de nuestra alma donde nos acostumbramos demasiado. Y en vez de escondernos, queremos entregártelo, Padre Santo. Enciende tú lo que se apagó dentro de mí, devuélvenos la paz, la sensibilidad, la ilusión. Recuérdanos lo que se siente vivir desde dentro y no desde la prisa. Que tu luz llegue y nos despierte, que nos levante de todo lo que nos estancó, que vuelva a encender lo que creíamos perdido y apagado y que ilumine lo que ya no sabíamos cómo tocar. Y que este Adviento nos encuentre brillando de nuevo, no por mérito propio, sino porque dejamos que tú hicieras lo que solamente tú puedes hacer, Padre amado. Amén.